Yo solamente Juan, darle eso, empieza tú dando las palabras. a Mariano, que es el coordinador de esta sesión. Será la última de la temporada 2019-2020. Agradeceros a todos los que os habéis enchufado a estas horas de casi el último día de invierno. Y agradecer a los ponentes y a los patrocinadores que os podéis ver en la imagen que os han hecho llegar: Novartis, Alcon, Bloss. Muchas gracias, porque sin ellos pues es poco factible hacer este tipo de reuniones. Ya de real, perdón. A partir de ahí, pues nada, la idea es hacer una sesión dinámica en la que la idea fuera que estuvierais pues con la cara puesta, porque siempre es un poquito más ameno y podemos un poquito más ver cuáles son las actitudes de todo el mundo, ¿no? Que siempre da un poquito más de frescura a las reuniones. Creo que van a ser casos clínicos, si no me equivoco, y esa es la intención, que podamos debatirla, y os animo a que todos pues pongáis un poquito vuestro grano de curiosidad y que pasemos una hora y pico, bueno, lo que nos apetezca de interés en los casos que nos presenten. Bueno, te dejo a ti que presentes los casos y a los ponentes. Muchísimas gracias a todos y vamos para adelante. Pues nada, hacer extensibles los agradecimientos que ha hecho Juan. Gracias también a nivel personal a Juan por contar conmigo para organizar esta reunión CEN Andalucía. Y nada, vamos a empezar ya. Va a empezar presentándonos un caso que espero que os guste. La doctora Carolina Franco. Carolina es residente de cuarto año de nuestro hospital, Virgen del Rocío. Y nada, Carolina, enséñanos Vamos a ello, qué traes. ¿no? Vamos a ello. Muy bien, voy a darle a compartir pantalla, a ver si va todo bien. Que antes lo he comprobado, que iba bien. ¿Se ve? Sí. No. Ahora. Sí. Ahora, ¿no? Se ve todo bien, vale. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Soy Carolina, como ha dicho Mariano, R4 del Virgen del Rocío. Y vengo aquí a contaros un poquito un caso que tuvimos en nuestro hospital, una hemorragia supracoroidea masiva con una luxación al núcleo tras una cirugía de catarata. Fue derivada a nuestro servicio de retina por ser el hospital de referencia. Voy a comentar un poquito primero el caso clínico, pasando por la fisiopatología de esta complicación, de los factores de riesgo, y luego presentar el vídeo de la cirugía, cortesía del doctor Rodríguez Maqueda, y lo debatiremos un poquito. A ver si va esto para pasar. Ahora. Vale, pues empezando por el caso clínico, es un varón de 79 años. En cuanto a sus antecedentes sistémicos de interés, nos encontramos la hipertensión arterial y una cardiopatía hipertensiva con una fibrilación auricular crónica. Es un paciente fumador de 60 cigarros al día de hace 20 años y con un IMC un poquito por encima del normal, sobrepeso, cáncer gástrico intervenido y derrame pleural. En cuanto a los antecedentes personales oftalmológicos de interés, pues un paciente que presentaba una catarata corticonuclear en ambos ojos, un pterigium sin repercusión clínica. Y en cuanto al tratamiento sistémico, es interesante recordar que el paciente estaba con anticoagulación, uno de los nuevos anticoagulantes, el edoxaban, debido a su patología cardiovascular que hemos comentado previamente, además de los demás fármacos que estaba tomando. La exploración oftalmológica prequirúrgica, la primera que nosotros tenemos es la mejor agudeza visual corregida del ojo derecho de 0,2 que mejoraba a 0,5 y el ojo izquierdo de 0,1 que mejora a 0,3. El resto de la exploración, como ya hemos comentado, el paciente presentaba una catarata nuclear en ambos ojos sin otra patología asociada de interés. Pues bien, como hemos dicho, interesante recordar que este paciente es un paciente hipertenso en tratamiento y que el paciente estaba en tratamiento además anticoagulante. Por tanto, en este contexto se plantea la cirugía de catarata del ojo izquierdo, que es el ojo de menor visión, que se plantea una cirugía normal, sin ningún factor de riesgo importante, por tanto se realiza con anestesia tópica. Recordamos de nuevo que el paciente, por tanto, no suspende la anticoagulación. Durante la cirugía existe una rotura de la cápsula posterior con caída del núcleo al fondo de ojo, por tanto se realiza una vitrectomía anterior y de cámara anterior, y se implanta una lente de 3 piezas en sulcus.
Este paciente se fue con este tratamiento al alta, pues el corticoide cada 4 horas y el antibiótico cada 4 horas, y además también fue con hipotensores tanto tópicos como sistémicos en esa pauta, ¿no? El bimetopros-continuolol cada 12 y el Edemox cada 8 horas. Importante recordar que el paciente estaba con anticoagulantes, que hubo una complicación en esta cirugía y que el paciente estaba con tratamiento hipotensivo de la cirugía. Ya veremos después por qué esto es interesante recordarlo. Pues bien, este paciente, al tercer día de la cirugía de catarata, se revisa en consulta y presenta una mecha vítrea con una corectopia hacia la incisión principal, además de una PIO de 8 y la eco ocular nos muestra un desprendimiento coroideo 360 grados con el signo en beso. Aquí hace un momento. Por tanto, en este contexto se indica una vitrectomía parsplana y drenaje de la hemorragia coroidea. Importante la temporalidad para indicar la cirugía. Se indica a los 11 días porque es importante esperar a la licuefacción de la hemorragia. De lo contrario, pues no podría drenarse bien la hemorragia, como veremos también más adelante. El tratamiento es modificado, los antihipertensivos se retiran, porque veremos que esto agrava el cuadro. Además se pone también la atropina cada 8 horas y se mantiene el tratamiento con corticoides y con antibióticos. Pues bien, empezando a revisar un poquito qué es este cuadro de una hemorragia supracoroidea, como su propio nombre indica, es un sangrado en el espacio supracoroideo y supraciliar. Existen diferentes tipos de hemorragia, depende de la cantidad de hemorragia, puede ser una hemorragia limitada o masiva. Inmediata o retardada, depende del tiempo después de la cirugía, en caso de que sea postquirúrgica, expulsiva o no expulsiva. Como veremos después, existen diferentes estadios en esta patología. Además, también pueden desencadenar las diferentes causas, como puede ser espontánea, generalmente asociada a patología vascular, como un hemangioma coroideo. Pueden ser también traumáticas o, como el caso que nos concierne, estatales, pues quirúrgica. Es una complicación rara, pero bastante grave y tiene un pronóstico malo. Bueno, centrándome en la posquirúrgica, ¿no? En la que está desencadenada después de una cirugía, la incidencia varía según el tipo de cirugía. Por un lado, la cirugía de catarata, la incidencia ha disminuido con la mejoría de la técnica, el menor tamaño de la incisión y el menor tiempo quirúrgico. Cuando se realizaba la cirugía extracapsular era de 3,1 aproximadamente y hoy en día entre el 0,08 y 0,06 de incidencia. Por otro lado, otras cirugías como la cirugía de glaucoma aumentan un poquito la incidencia, pasando por la vitrectomía y mayor en la queratoplastia penetrante. ¿Escucháis eco? Me escucho eco ahora. Sí, hay que cerrar los micrófonos mientras que ponga Carolina. Vale, yo creo que ya, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, haciendo un recuerdo rápido de la anatomía de la vascularización coroidea, importante recordar que por un lado están las ciliares posteriores cortas, que serían estas de aquí, y las ciliares posteriores largas, además de las ciliares anteriores. Como veremos ahora más adelante en la fisiopatología, lo que causa fundamentalmente la hemorragia en supracoroidea van a ser las ciliares posteriores largas, que es esa que señalo ahí con la flecha, por la elongación de las mismas. Entrando ya en los estadios de esta enfermedad, lo primero que ocurre es una efusión coroidea, que esto se define como un acúmulo de suero en el espacio supracoroideo. ¿Esto por qué se desencadena? Pues un juego de presiones. Por un lado, el aumento de la presión retrovulvar, tanto el aumento de la presión retrovulvar como el aumento de la presión intraocular, esto produce una disminución del drenaje venoso en las venas porticosas. Y esto hace que aumente el acúmulo de suero en este espacio. Y si esto está además acompañado de una disminución o una disminución de la presión intraocular o una descompresión brusca de la misma, por ejemplo, en una cirugía, agrava el proceso, ¿no? Y puede llevarnos a la hemorragia supracoroidea propiamente dicha. Por tanto, en la efusión coroidea se produce el elongamiento de estas ciliares posteriores largas que hemos comentado antes y se produciría la hemorragia supracoroidea. Importantísimo pues el diagnóstico precoz de esta efusión para evitar la progresión de esta complicación, puesto que progresa muy rápido. En 1 o 2 minutos podemos tener desde una efusión a una expulsiva. Entonces es importante reconocerlo y detenerlo.
¿Cómo podemos darnos cuenta de que está ocurriendo esto intraoperatoriamente? Pues aumenta la presión intraocular, el ojo se pone con más tono, se pierde el reflejo pupilar, aparecen lesiones cupuliformes, se hace más pequeña la cámara anterior, con prolapso excesivo del iris, dolor intenso, hipertensión arterial y taquicardia. Todo eso nos puede hacer sospechar que está ocurriendo esta complicación y nos puede llevar a una expulsiva que ya pues sería la extrusión del contenido ocular a través de las incisiones. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Esta tabla me ha parecido interesante porque resume todos los posibles factores de riesgo. Yo voy a comentar solo los que nuestro paciente presentaba, edad avanzada, un paciente de 80 años, aterosclerosis, hipertensión, alteración de la coagulación porque estaba con un fármaco, con el edoxaban, además de una cirugía intraocular reciente a los 3 días, y la hipotonía postquirúrgica, que sí que me parece muy interesante recalcarlo porque el haber puesto fármacos hipotensores, tanto oral como tópico, pudo también contribuir al desencadenante de esta complicación. Hay que tener cuidado. Bueno, ¿cómo intentar evitarla? Pues las medidas prequirúrgicas es controlar la tensión arterial del paciente, porque ya hemos dicho que es un factor de riesgo, retirar la anticoagulación en la medida de lo posible, claro, en las tópicas no se retira. Intraoperatoriamente, la anestesia perio-retro hemos visto que puede ayudar, o sea, puede favorecerlo, entonces pues se ha visto que asociarlo a epinefrina mejoraría. Y el balón de Honan también. La incisión valvulada, evitar la hipertensión preoperatoria, si el paciente tiene una presión alta, evitar esa maniobra de descompresión brusca, pues poniéndole un mannitol intravenoso prequirúrgico. Evitar la hipotonía con mantenedores de cámara anterior en caso de que ocurra en la cirugía. Y en cuanto a las medidas postoperatorias, pues evitar maniobras de Valsalva y la hipotensión, como hemos hablado, ¿no?, en nuestro paciente, precisamente. El manejo va a variar en función del momento en el que nos encontremos, Por un lado, si es un desprendimiento coroideo seroso que no es demasiado grande, el tratamiento suele ser conservador, con corticoides y cicloplegia, y se suele resolver en unos días. Por otro lado, si ya la hemorragia supracoroidea es más grande y está instaurada, tenemos que diferenciar si es limitada o si es masiva. Aquí hay un poquito más de controversia. Si es limitada y creemos que puede reabsorberse, pues el tratamiento es igualmente conservador y se resuelve, tarda un poquito más en resolverse. Se va revisando estrechamente y se acaba resolviendo. Por otro lado, la hemorragia supracoroidea masiva es cuando más controversia existe, como veremos después. Y por otro lado, la expulsiva, como ya hemos dicho, pues hay que actuar muy rápido intentando abortar la cirugía. Manejo intraoperatorio en caso de que veamos esta complicación. Hemos dicho, abortamos cirugía, tamponamos el globo ocular, presión digital, con sutura rápida, como queramos, pero actuar muy rápido para hacer la hemostasia y evitar que haya extrusión del contenido intraocular. Por otro lado, está visto que no es buena idea de hacer esclerotomías de drenaje en el momento agudo porque agrava el cuadro, aumenta la hipotensión ocular, aumenta el sangrado y no beneficia nada. El bléfaro también hablan, bueno, pues de disminuir un poquito la presión, ¿no?, con el bléfaro, y la posición de anti-Trendelenburg de estos pacientes, porque disminuye la presión venosa central y disminuye el flujo de sangre a la coroides, como sería la imagen, pasar de la imagen A a la B. Por otro lado, en el manejo postoperatorio precoz, se ponen corticoides tópicos, cicloplegia, se puede plantear poner prednisona vía oral, dependiendo de cómo veamos al paciente, y analgesia vía oral, evitando los que favorecen el sangrado. Luego, por otro lado, importante también es un seguimiento ecográfico del paciente. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo el grado de licuefacción del coágulo, que está estudiado que a los 7-14 días ese coágulo ya se ha producido la licuefacción del mismo. En cuanto a la ecografía, pues tenemos el modo A y el modo B. En el modo A se ve el signo del doble pico, que sería, muestra la coroide desprendida. El primer pico sería coroide retina, en caso de que también... y el segundo pico sería la esclera. Esto sería la imagen. Y por otro lado tenemos la imagen modo B. En la primera imagen, en la A, tenemos que sería el momento agudo en que hay una imagen hiperecogénica porque está coagulada la sangre. En la imagen B vemos que hay una imagen hipoecogénica, el coágulo ya se ha producido la licuefacción del mismo, y en la imagen C ya es una postquirúrgica cuando ya está la coroide aplicada de nuevo. Esto es un vídeo que he puesto aquí de el fenómeno de Axel-Muller.
se oye muy alto. El fenómeno de after movement, que cuando el paciente mueve el ojo se ve el movimiento de la sangre una vez que se ha producido la liquefacción de la misma. También nos serviría para saber un poquito cómo va esa sangre. Bueno, pues hemos dicho que había controversia, ¿no?, en la cirugía, operar o no operar, y cuándo operar. Pues bien, hemos dicho eso, que es controvertido. La indicación quirúrgica, parece que hay bastante consenso en que en estos casos que pongo aquí se le llevaría a cabo una cirugía, ¿no?, en caso de que hubiese desprendimiento reumatógeno, contacto de la superficie de la retina central, incarceración de vitrio en la herida, que haya fragmentos de cristalino, como también había en nuestro caso, dolor ocular intratable, una hipertensión ocular severa, una hemorragia vítrea. Como hemos comentado, de entre 7 y 14 días sería el tiempo para indicar la cirugía, porque ahí podríamos drenarla más fácilmente. En cuanto a la técnica quirúrgica, por un lado, en algunos artículos hablan de la RTPA intralesional 15 minutos antes de la cirugía, que generalmente no se lleva a cabo, y esto sería interesante en casos en los que no pudiésemos esperar a que la liquefacción del coágulo tenga lugar, porque haya algún caso grave, como por ejemplo hipertensión ocular grave. En estos casos sí sería interesante plantearlo para ayudar a drenar esta sangre, porque de otro modo estaría coagulada y no se podría llevar a cabo. Importante el mantenedor de cámara anterior, las esclerotomías posteriores con trocar 25G no valvulados de 8 a 10 milímetros de limbo, vitrectomía 3 vías. También los sustitutos vítreos ayudan al drenaje de esta hemorragia, puede ser perfluoro, suero o visco. Y en cuanto a los tamponadores, pues se prefiere o gas de larga duración o aceite de silicona, que en la mayoría de los artículos yo he leído que se pone aceite de silicona normalmente. Esto es una imagen en la que en la primera imagen se muestra el drenaje de esta hemorragia con el mantenedor de cámara anterior. Este sería el drenaje, este sería el mantenedor de cámara. Y en la imagen 2 pues ya entran en vitrectomía. Pues bien, aquí tenemos el vídeo. Voy a dar el play. Cirujano es Mariano Rodríguez Maqueda, que está aquí con nosotros de moderador esta tarde. Este sería nuestro paciente, se ve el núcleo y se ve el signo del beso. 10 días más tarde, el vídeo también está editado por él, por cierto. Se realiza una peritomía 360 con aislamiento de los músculos rectos. Una incisión con una aguja de 20 Gs para introducir ahora el mantenedor de cámara anterior. Está poniendo el mantenedor. La diatermia para entrar a drenar en ese cuadrante. A 8-10 milímetros de limbo, como hemos comentado antes. Y paralela a la superficie. Muy importante que sea paralela, puesto que si drenamos entrando con el trocar hacia cavidad vítrea, cuando drene la sangre, la retina y la coroide se vendrán hacia el trocar y puede producirse una rotura iatrogénica. Introducimos el 40% del trocar, se está ayudando ahí con una pinza. Y ahora es cuando se produce el drenaje. En ese momento sube la presión intraocular con el mantenedor de cámara y eso ayuda al drenaje de la hemorragia, porque está ayudando desde dentro, ¿no?, para que aumente el drenaje por la esclerotomía, por el trocar. Perdón. Ahí. Y ahora va a cerrar primero esa esclerotomía con una sutura y a intentar entrar en vitrectomía con los 3 trócares. Está poniendo el primer trocar.
Ahí se produce también el drenaje una vez que estamos metiendo el trocar y exploramos con la endoluz la cavidad vítrea. Y vemos que se ha producido pues, un gran drenaje del desprendimiento. Se ve ahí el núcleo, que está en el polo posterior. Segundo trocar. Y el tercer trocar, que también aumenta el drenaje una vez que está introduciendo este trocar. Aprovecha para drenar todo lo que pueda. Estamos en cavidad vítrea. Retiramos el mantenedor, suturamos con un nylon 10-0 esa incisión corneal y introducimos prefluoro y realizamos pues eso, la facofragmentación del cristalino. Quitamos los restos también que hay subincisionales, que están debajo de la resi, como vemos ahí, esa maniobra. Y ahora ya pues, procede a la sutura de la esclerotomía. Bien, este sería nuestro caso. Por tanto, mensajes para llevar a casa importantes de este caso, me parecen pues, la prevención de la hipertensión arterial y la hipertensión ocular, que son factores desencadenantes de esta complicación. Importantes que si ocurre, lo primero es detectarlo rápido y en caso de que esté ocurriendo, pues detenemos la cirugía y cerramos las incisiones y ponemos al paciente en antitren de Lembur en caso de que sea necesario. Por otro lado, en caso de que haya hipertensión ocular prequirúrgica, se pueden utilizar osmóticos intravenosos para disminuirla y evitar la descompresión brusca. Postquirúrgicamente, midriáticos y corticoides, cuidado con los hipotensores, seguimiento con ecografía y la temporalidad para indicar la cirugía de 7 a 14 días, también importante. En cuanto a al drenaje, pues antes se realizaba con esclerotomía, eran generalmente con esclerotomías radiales, pero hoy en día hay más tendencia a realizarlo con trócales no valvulados porque es algo más controlado. Por otro lado, también lo de los 7 a 14 días, también quería comentar que en casos extremos que haya que drenar rápido, como hemos dicho antes, el RTPA intralesional, y además también hay que tener en cuenta que si hay un desprendimiento coroideo muy grande, el vítreo anterior se puede contraer, se puede adherir a las estructuras anteriores y esto puede producir también un desprendimiento tanto reumatógeno como traccional, también hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, pues esto es lo que queríamos presentar esta tarde, espero que os haya gustado y muchas gracias a todos por estar aquí. Muy bien, Carolina. Muchas gracias, muy interesante. Mariano. Y yo quería comentar unas cosillas de este caso. La verdad que ha sido una pena porque el vídeo, supongo que por lo que pesa, iba un poquito como a trompicones y los cartelitos que salían no daba muchas veces ni tiempo a leerlo. Pero bueno, un par de cosillas, a ver qué opináis, ¿no? Lo primero, bueno, yo creo que en este caso nos encontramos la hemorragia supracoroidea y eso yo creo que es una cosa que hay que comentar pues a residentes y a gente a lo mejor que no esté muy habituada a hacer vitrectomía, porque cuando se cayó el núcleo se inició seguro que una vitrectomía anterior quizás demasiado extensa. Muchas veces pasa que compañeros a lo mejor que son excelentes cirujanos de polo anterior no rompen ninguna causa, el día que rompen una, dicen, oye, yo esto del vitrio hasta dónde quito, ¿no? Entonces, irrigar de forma excesiva, vitrectomía excesiva y todos los hipotensores que le pusieron además de entrada, Eremov, Imatopro, una prostaglandina también además asociada después de cirugía, pues todo eso quizás lo pudo motivar. Segunda cosa, que lo ha comentado Carolina, creo que es fundamental, si le vas a meter mano a esto, que esté licuado. Y yo creo que eso es lo que también determina un poco la técnica. Yo no sé si alguno de vosotros me podría decir, bueno, ¿y por qué no os planteasteis o en qué caso os plantearíais en vez de poner un trocar, hacerlo con una esclerotomía radial clásica? Yo creo que la esclerotomía radial clásica, si nos hubiéramos metido en este paciente por necesidad, antes de este tiempo que hemos esperado, sin tener claro si todo el hematoma estaba absolutamente licuado, quizá la esclerotomía radial te ayuda más. ¿Por qué? Pues porque cuando hay muchos coágulos y todavía la sangre no está totalmente líquida, no sale por el trocar todo. En cambio, con una esclerotomía radial, sobre todo si el vértice lo abres un poquito en L,
puedes levantar un poco y los coágulos pueden salir, ¿no? Entonces yo creo que eso también determina un poco cuál es la mejor técnica a utilizar en un caso de este tipo. Y ya lo último, que también es otra discusión que muchas veces surge o nos surge dentro del servicio, este tipo de cosas, es, oye, si no tuviera kissing, si no se estuviera tocando y no tuviera el núcleo dentro, lo observamos, esperamos a que se reabsorba, se hace una vitrectomía diferida, ¿cuándo se hace? Y siempre está ahí el tema de que las hemorragias supracoroideas lo que hacen es que como te empujan todo el vítreo, te colasan todo el vítreo al espacio anterior detrás del iris, ese vítreo se fibrosa, se pega a los procesos ciliares, cara posterior del cristalino, par plana inclusive, y cuando cede el DC, cede también el efecto de indentación que hace y todo ese vítreo fibrosado pues puede darte muchos problemas a nivel de procesos ciliares, a nivel de roturas traccionales. Entonces, si es un DC pequeñito, yo sí que estoy a favor de observar, pero si es un DC grande y no tiene kissing, pues bueno, creo que al final acabaría haciendo la vitrectomía, aunque muchísimo más tarde, ¿no? No como en este caso en el que porque tenía beso y porque tenía un núcleo dentro había que entrar rápido. No lo sé, son ideas para discutir. ¿Qué os parece? ¿Qué nos parece? Bueno, yo tal y como estoy comentando, creo que el éxito o no de este tipo de casos está en cómo se maneja al principio, cuando tienes la complicación. Yo creo que si tienes a mano un retinólogo, tienes que llamarlo y hacerlo inmediatamente. Es por lo menos la instrucción que tenemos nosotros en nuestro hospital. A veces no puede ser, porque lo que complica, desde luego, si no tiene núcleo, es un caso diferente, ¿no? Es decir, si tienes la hemorragia, si es muy grande, te puedes plantear si lo haces pronto o después, pero tienes tiempo para pensarlo. Si es moderada pequeña, desde luego yo estos casos los dejo macerar un poquito, no me meto. Si tiene el núcleo, en cuanto me lo permite, por ello nosotros tenemos la instrucción de que en cuanto haya lo que sea, nos vamos a la consulta a sacar los núcleos, porque es lo que te cambia. Luego hablábamos del tema de los corticoides, eso lo hablamos ahí en el chat. No entiendo muy bien a veces por qué los ponemos, más allá de, bueno, si tienen dolor, si tienen mucha inflamación, pues yo creo que es un mantra que tenemos arrastrado. Y muchas veces el mecanismo por el cual los tenemos ahí puestos no está claro y por qué funciona, más allá de que tengas el núcleo en este caso, que lógicamente si te está pidiendo un antiinflamatorio, pero que muchas veces si no tienes ese núcleo hay que ser conservador. Y luego otra pregunta es si los quieres con lente o sin lente, es decir, si tienes la complicación y cuando te llaman te han puesto la lente ya, hay veces que eso te complica mucho del caso. Sí. Es que muchas veces creo que cuando tienen la complicación, el agobio de no, si termino, le hago la vitrectomía, le pongo la lente, aquí no ha pasado nada, y como pase algo que pasa, luego tener la lente... es una fiesta, ¿no? A ver, a veces para otras cosas te viene bien porque te compartimentaliza y tienes luego posibilidad de hacer determinadas cosas, pero yo casi ya haría un llamamiento, no poner lente, prefiero un ojo fáquico para poner mantenedor bien y tener una visión y ver bien que no se te medio luxen, que ya tienen las cápsulas posteriores tocadas, no sé. Además, en este caso, si no hubiera tenido lente, lo que posiblemente hubiera hecho es que en vez de hacer lo que hice, de una vez que dreno, ponerme con el escapen a buscar un sitio para entrar por par plana, hubiera entrado posiblemente, incluso de inicio, con la endoluz por limbo. Porque entrando por limbo con la endoluz me hubiera puesto una lente y hubiera podido mirar. Y si hubiera querido hacer algo de vitrectomía antes de pasarme a la par plana, por limbo también lo hubiera podido hacer. Si tienes ya la lente, ya esa posibilidad la tienes bloqueada. Hay otras, pero son yo creo que son costumbres que tenemos. A mí, por ejemplo, la fenilefrina por sistema, ponerla, o la acetilcolina al terminar la cirugía son fármacos que aumentan la probabilidad de tener coroideo. O sea, a veces son celosos y no tienen más importancia, pero en estos casos no ayudan mucho. Podemos tener el afán de solucionar el caso, ¿no? Antes de que se complique más, ¿no? Pero yo creo que ahí está el éxito de la cirugía, o sea, del caso. Que luego tengas una buena base para poder trabajar. Luego ya muchas veces es imaginación, ¿eh? Es decir, yo creo que luego pues tienes que ir trabajando con lo que te vas encontrando. Yo si puedo les dejo a esto silicona, porque casi cuento que van a tener un desprendimiento de retina secundario y me da mucho tiempo para luego poder trabajar, porque esto se hace en una PVR con mucha facilidad si no la tienes esa silicona.
El caso está bien repasado y nada, todo clarito. No sé si tenéis alguna. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Muy bien, tú una. ¿Me oyes? Sí, una nada más. En estos casos de estos pacientes con estos antecedentes personales, con estos antecedentes sistémicos y demás, ¿no cabría la posibilidad de plantearse directamente realizar una perivulvar o una retrovulvar? Porque, como tú dices, Juan, yo creo que es importante que actuar en los primeros momentos. Un paciente con una anestesia tópica, como era el caso, ¿cómo te planteas tú abrir conjuntiva, meterte detrás, hacer una esclerotomía en un momento determinado, plantearte un drenaje con una tópica? Es imposible. Es decir, no tiene que dormir al anestesista. El anestesista en ese momento se pone también más nervioso o tanto como el cirujano. Por eso preguntaba si en estos casos no estaría quizás más indicado plantearse una anestesia o subtenoniana, como queráis, no lo sé. Lo ideal, yo creo, al menos en nuestro caso, es si tienes un anestesista competente, que lo suelen ser prácticamente todos, es sedación y mascarilla laringia. Y haces el caso tranquilo. Si no puede ser, pues algunas veces los hemos hecho infiltrando escleras, a veces las hace más fácil, pero eso ya te convierte el caso en un caso ya muy bizarro, poner una retrovulvar en estos ojos tiene su tela, porque ya tienes... No, digo antes de operar. Es decir, plantearte con una anestesia retrovulvar o perivulvar. Sí, bueno, pero tú sabes como todos los de aquí, que operamos casos sistémicos, tienes parte de 10, 12, los haces, los metes, van todos con tópica y van todos bien, menos... menos este. ¿No? ¿Tú ibas a decir algo? Sí, no, quería decir que yo creo que la mascarilla laringea es la solución. Es que plantearte intentar sacar un núcleo poniendo sobre la marcha una subtenoniana o cualquier otro tipo de anestesia. No, me refería antes de la intervención. Plantearte la intervención, una anestesia antes de, después un Claro, el problema, claro, lo que pasa es que se hace mucha tópica y no hay problema, no hay muy pocos casos, ¿no? Y cuando tienes el caso no te lo esperas, o la mayor parte de las veces no se lo esperan. Y eso es así. Pero yo creo que una mascarilla laringea funciona perfecta y la ponen en un minuto, es que no tarda en nada. Sí. Es muy rápido. Yo, de todas formas, como yo creo como mensaje también a casa, para que pase que esté operando una catarata y empiece a tener una hemorragia expulsiva, si no... No, pero no es la hemorragia expulsiva, es el núcleo, ¿no? Yo creo que hablaban del núcleo. La hemorragia expulsiva a lo mejor es cerrar el ojo lo antes posible, ¿no? Que se presurice. Eso es lo que iba a decir, que lo mejor es cerrar para hacer presión y ya han diferido. Yo había entendido el núcleo, ¿no? Que como hay que ir a por el núcleo, pues es diferente, ¿no? Antes de la expulsiva. ¿Un comentario? Alfonso, dinos. Sí, una anécdota de cara a los resis que hay y eso. El otro día, hace 3 semanas, bueno, pues dejé al resi que tenía un nivel medio alto, dejé catarata convencional tópica, ¿vale? Y me fui a hacer pipí, porque ya controlas y tal. Bien, y entonces al volver me encuentro el iris, pues totalmente encarcelado en la incisión. No había empezado, o sea, hice la incisión y me encuentro mirando, oye, ¿qué hago? Bien, resulta que en ese caso la tensión, pues preguntamos la tensión, tenía 21/11. Quiero decir que a veces se nos pasa también el tema tensional, ¿no? Con un despiste, decir, oye, pues no hemos hecho un control de qué tensión tenía. Simplemente como anecdótico, bueno, pues nada, reposición de iris como se pudo y cerrar, porque el tema no estaba parado. Pero que bueno, que a veces el detalle de la tensión es importante. Simplemente. Hay que verlo todo, sí, que a veces vamos muy rápido. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Seguimos con Marina? Marina, ¿estás ahí? Marina, ábrete el micro. Ya he abierto el micro. ¿Me escucháis? Te escuchamos perfectamente, alto y claro. Todo tuyo. Muy bien, pues nada. Voy a compartir la pantalla. ¿Veis mi pantalla? Sí. Sí. Bueno, pues yo ahora propongo un cambio del quirófano a la consulta y os quiero proponer un reto.
y es que os sentéis conmigo a intentar filiar una baja visión que lleva ya tiempo viéndose en consulta, pero nadie ha conseguido ponerle nombre. Bueno, pues presento el caso clínico. Nos remiten a la unidad de distrofias a una mujer de 74 años que llevaba ya tiempo en seguimiento en el centro periférico y la remiten por baja visión. Baja visión ya de mucho tiempo de evolución, desde la infancia prácticamente, pero que no se ha sabido muy bien por qué. Empezamos a indagar un poquito entre la historia de la señora y nos llamó la atención, o quizá en la unidad de distrofia es que tendemos a preguntarlo, y era que la mujer nos refería a tener mitalopía. Ella incluso decía que de noche creía que veía un poquito mejor. Como único antecedente personal que destacaba era que era diabética tipo 2, pero no tenía signos de retinopatía diabética. Y preguntando un poquito por su historia familiar, sí que nos comentó que tenía una hermana con baja visión, pero que ya había fallecido, y una hija también que veía poco, pero que lo atribuían a que había tenido un accidente cerebrovascular. Bueno, pues exploramos a la señora y nos damos cuenta que efectivamente la agudeza visual es bajita, su mejor agudeza visual no pasaba de 0,2 en ninguno de los dos ojos. Y cuando la sentamos en la lámpara de hendidura nos encontramos un polo anterior sin hallazgos de interés y estaba operada de cataratas, pero estaba todo correcto. Y la presión intraocular era de 13 y 14 milímetros de mercurio en ojo derecho y ojo izquierdo respectivamente. Y sí que es verdad que en algún momento puntual de su oftalmólogo habitual, pues le había puesto timogel. Le hacemos un fondo de ojo y aquí ya sí empezamos a sospechar pues que hay algo raro, ¿no? Porque si veis el fondo de ojo os llamará un poquito la atención, no es un fondo de ojo común que veamos todos los días en la consulta. Podemos ver que hay una palidez papilar, las arcadas vasculares están muy adelgazadas y destaca que hay también una gran atrofia del epitelio pigmentario de la retina, sobre todo nasal, ¿no? Y deja traducir muy bien los vasos coroideos. Si os fijáis, también aparece en vítreo unas concreciones que inicialmente pues no sabemos muy bien lo que es y no se ve muy bien en la retinografía, pero es verdad que se ve alguna espícula ósea en la periferia. Entonces, viendo este fondo de ojo, imagino que alguno se planteará, porque nosotros también nos lo planteamos al principio, en que pueda ser una retinosis pigmentaria, pero de las que tienen a lo mejor poco pigmento. Y no es descabellado pensarlo. De hecho, el doctor Rodríguez de la Rúa, que es quien primero recepciona a la paciente en la unidad de distrofia, se lo plantea como primer diagnóstico diferencial. Lo único que es verdad que lo que sí chirría es que la paciente no tiene mitalopía, pero bueno, sabemos que no todos los pacientes cuentan sus síntomas igual y no todas las enfermedades cursan igual en todo el mundo. Bueno, pues ¿qué hacemos ante una paciente de este tipo con baja visión y que después de explorarla no sabemos muy bien por qué? Pues vamos a estudiarla, le hacemos una serie de pruebas complementarias, empezando por la OCT, que es la que tenemos en la propia consulta. Si os fijáis en la OCT, a simple vista no parece que haya nada muy reseñable, ¿no? No hay un edema macular, los grosores no están muy disminuidos, pero si os fijáis bien en la fobia, podéis apreciar que hay un poquito de cavitación foveal. Y esto ya nos activa un poquito a nosotros la alarma porque la cavitación foveal suele estar presente o la solemos ver mucho en pacientes que vienen con distrofias. Pero en cualquier caso no nos permite todavía atinar a un diagnóstico. Le hacemos una autofluorescencia y aquí ya podéis ver que el resultado es muy llamativo. Lo que más llama la atención es toda esta zona de hipofluorescencia que corresponde a una gran atrofia del epitelio pigmentario. Podéis ver aquí incluso que llega a hacer hasta parche. Hay también zonas de hiperfluorescencia que parecen corresponder a depósitos lipofucsina-like. Y si os fijáis, está muy bien demarcado. Hay una línea que demarca con todo el polo posterior que parece que está bastante conservado. No parece así de bote pronto la autofluorescencia típica de la retinosis, no se ve el doble halo y sobre todo la retinosis no hace esta banda tan bien delimitada.
Bueno, pues seguimos sin saber muy bien ante qué es lo que estamos. Vamos a pedirle una campimetría también por saber cuánto ve esta señora, y vemos que tiene un campo visual muy afectado, con una función visual muy pobre, del 6%, una reducción francamente grande en ambos ojos. ¿Qué hacemos ahora con nuestra paciente? Ya ha ido a varios oftalmólogos, nadie sabe decirle lo que tiene y ella está perdiendo visión y va cada vez peor. Bueno, pues en la unidad de distrofia, siempre cuando llega, aparte de toda esta batería de pruebas complementarias, se le piden unas pruebas electrofisiológicas que se las hacemos aquí en el Hospital Macarena y un estudio genético que se lo hacen en el Hospital Virgen del Rocío. Nos llega el resultado de la neurofisiología y lo primero que vemos es el electroculograma, que ya nos va a permitir encajar una serie de piezas en el puzzle. Vemos que el índice de Arden está muy alterado en el ojo izquierdo. Un índice de Arden por debajo de 1,5 es francamente patológico. Entre 1,5 y 1,8 puede ser dudoso. Entonces el ojo izquierdo sí que es claramente patológico. Y luego vemos también que el tiempo hasta el pico lumínico, que es el tiempo que pasa entre que se ilumina el ojo y se produce el potencial de acción, está también con una latencia muy alargada. Vemos también el electroretinograma y vemos que hay un daño, pero ya a nivel de todas las respuestas retinianas, tanto fotópicas como escotópicas. Y esto pues nos puede confundir un poquito, porque el electroculograma nos parece que nos esté hablando de daño a nivel de epitelio pigmentario, y ahora el electroretinograma nos habla también de daño en los fotorreceptores. Puede ser también que un daño a nivel del epitelio pigmentario mantenido en el tiempo y de tiempo de evolución acabe provocando ya una degeneración del resto de capas. Podría ser. Bueno, pues ¿qué hacemos con nuestra paciente? Porque todavía no tenemos el resultado de la genética, pero ya sí podemos ir planteando una serie de diagnósticos diferenciales. Por las características del fondo de ojo, la historia familiar y el tiempo de evolución, pensamos que puede ser una distrofia. ¿Pero qué distrofia? Puede ser una retinosis pigmentaria, que es lo que pensamos al principio. Bueno, las papilas pálidas, los vasos delgaditos podrían hacernos pensar que sí, si además le hemos visto alguna espícula, pero nos echan mucho para atrás que la paciente no tenga pérdida de visión nocturna. Igualmente para la distrofia de conos y bastones, que no tenga pérdida de visión nocturna, y luego también en la autofluorescencia, el polo posterior esté respetado, también nos echa para atrás. ¿Pudiera ser una vitreoretinopatía inflamatoria neovascular? Bueno, hemos visto que tiene compresiones en el vítreo, podría serlo, ¿no? Y un síndrome de Stickler da alteraciones similares en el fondo de ojo, pero da muchas manifestaciones a nivel extraoculares, sobre todo óseas, que esta mujer no tiene. Un síndrome MCRS da alteraciones en el fondo de ojo parecido, pero MCRS responde a microcórnea, catarata, afectación de fotorreceptores y estafiloma, y bueno, esta mujer en principio pues no tiene microcórnea. ¿Podría ser una vestrofinopatía? Bueno, la vestrofinopatía sabemos que el daño se origina en el epitelio pigmentario, y esta paciente parece que un daño en el epitelio pigmentario pues tiene. Entonces, bueno, pues queda un poco la duda si la vestrofinopatía, la vitreoretinopatía, la retinosis, estamos ahí todavía. Por fin nos ha llegado la genética, y ya con la genética pues podemos suspirar un poco, porque nos ayuda mucho a encuadrar el síndrome de la paciente. Vemos que ha dado positivo, hay una mutación en el gen BEST1 y que además es una mutación que está en heterocigosis. Una mutación en heterocigosis que provoque patologías que es probablemente autosómica dominante. Entonces volvemos a nuestro diagnóstico diferencial. La retinosis pigmentaria ya hemos dicho que no nos cuadra mucho por el tema de la anitalopía. La vitreoretinopatía sabemos que es otro gen afectado porque se afecta al gen calpain. El síndrome de Stickler sabemos también que es otro gen, que es el gen cal. La distrofia de conos y bastones también nos ha echado un poco para atrás el tema de la anitalopía. Y lo que sí nos va cuadrando es que si la mutación es en BEST1, sea un tema de vestrofinopatías. Y
Y es que esta paciente lo que tiene es una retinocoroidopatía vítrea autosómica dominante, o por sus siglas en inglés, ADVIRC. La ADVIRC, me vais a permitir que la nombre así porque ya es más corto, forma parte de una de las 5 bestrofinopatías que hay descritas hasta la actualidad. Fue descrita por primera vez en 1982, con un caso de un niño que debutó con un hemovitrio bilateral. Las 5 bestrofinopatías que conocemos son la distrofia viteliforme de Best, que también es de herencia autosómica dominante, pero sabemos que da una clara afectación macular con una imagen tan característica en yema de huevo. La distrofia viteliforme del adulto a veces se puede ligar también a mutaciones en BEST1, la bestropatía autosómica recesiva, la retinosis pigmentaria y la retinocoroidopatía vítrea autosómica dominante, que es el caso que nos concierne ahora. La retinocoroidopatía vítrea es una enfermedad extremadamente rara. Su prevalencia es por debajo de 1 entre 1 millón. Entonces, claro, pues no es un fondo que vayamos a ver todos los días. El problema, como os he comentado, está a nivel del gen BEST1, que está en el cromosoma 11 y codifica la bestrofina 1. Es una proteína que se localiza en la membrana vasolateral del epitelio pigmentario y tiende a formar estructuras pentaméricas que son realmente canales aniónicos de cloro y de calcio. Estos canales aniónicos lo que influye es en el potencial de acción de la célula, que es lo que nosotros podemos ver luego traducido en el electroculograma. Por eso vemos el electroculograma alterado. Con todas estas alteraciones se empieza a acumular fluido y lipofusina en el epitelio pigmentario y se crea un ambiente nocivo para la célula, provocando que deje de cumplir su función de fagocitar los segmentos externos de los fotorreceptores y que se vaya atrofiando. Está descrito también en un estudio que llevaron a cabo siguiendo a un paciente con ADVIRC. Una vez ya fallecido, pudieron hacer un estudio inmunohistoquímico e histopatológico del ojo y comprobaron también que las células del epitelio pigmentario se diferenciaban en células mesenquimales y se iban separando de la membrana de Bruch. Iban migrando por toda la neuroretina. Y pensaban que a lo mejor esta desdiferenciación del epitelio pigmentario era lo que podía crear esa banda tan clásica que os mostré de atrofia tan segmentaria. Y también piensan que pueda ser porque se ha comprobado que a nivel fisiológico el epitelio pigmentario de la periferia expresa mucho más bestrofina 1 que a nivel de polo posterior. Y que en este paciente con ADVIRC esa diferencia fisiológica no existía. Había una disminución global de la bestrofina 1, pero claro, en comparación era mucho más acentuada en la periferia. Y piensan que entre eso y la diferenciación de la célula era lo que puede dar explicación a la banda que aparece en el fondo de ojo. Por eso ellos piensan que esta entidad realmente debería llamarse retinocoroidoepiteliopatía vítrea autosómica dominante, que ya sería un nombre mucho más larguísimo y yo creo que todos lo vamos a denominar ADVIRC. ¿Y qué características clínicas tienen estos pacientes? En primer lugar, la baja visión, que es de inicio variable, porque irá en función de lo agresivo de la mutación. Dado su herencia autosómica dominante, es lógico que haya varios familiares afectos y normalmente es en un eje vertical. Suele haber o ascendientes o descendientes. En el fondo de ojo es muy característico y patognomónico la hiperpigmentación periférica que delimita muy bien con el polo posterior. Se puede apreciar también atrofia cororretiniana media periferia. Es típico que haya papilas pálidas, atenuación vascular y condensaciones vítreas. Se ha descrito también que haya neovascularización prerretiniana y edema macular. Y aquí os pongo esta imagen de la autofluorescencia porque, como os he dicho, es patognomónico y si alguna vez la veis, pues casi seguro podéis decir que estáis ante un caso de ADVIRC. Otras características que se puede asociar a esta entidad sería la microcórnea, el glaucoma por cierre angular y la catarata. Esto probablemente la explicación sea a que el gen BEST1 no solo influye en la síntesis de bestrofina 1, sino que está muy ligado al desarrollo embriológico del ojo. Y si se altera, se puede alterar también el desarrollo ocular.
Quiero hacer un inciso también para recordaros que nuestra paciente estaba operada de catarata y estaba en tratamiento con timogel. Y es que las vestropatías no siempre tienen por qué dar un glaucoma por cierre angular. Pueden dar o un glaucoma clónico simple o una cámara estrecha sin que haya habido glaucoma agudo. Y bueno, pues desgraciadamente todavía no podemos ofrecerle un tratamiento a estos pacientes, pero estamos muy esperanzados porque cada vez se va tomando más cuerpo la terapia génica y pensamos que pronto pues será un tratamiento que podamos ofrecer. La terapia génica consiste en utilizar un adenovector, un adenovirus, se incluye el gen corregido y se logra inocular en la célula. Ya está descrito recuperación de actividad de bestrofina mediante esta técnica. Aquí os pongo un esquema más o menos de cómo sería. Se incluye el gen corregido en el adenovector, el virus consigue llegar a la célula del epitelio pigmentario y lograría colocar el material genético corregido en el ADN de la célula. La célula ya sería capaz de leer correctamente ese gen y producir bestrofina. Y bueno, pues yo por mi parte he terminado. Espero que os haya interesado el caso, que si veis ese fondo de ojo, esa autofluorescencia, pues os acordéis de esta entidad. Y bueno, pues queréis debatir algo, preguntar algo, encantada. Marina, enhorabuena. Yo, bueno, quería comentar, tú lo puedes decir mejor que yo, que el Hospital Virgen Macarena hace ya unos años aquí que puso en marcha una unidad de distrofia dentro del servicio. Sí. Y que eso está permitiendo ir agrupando esos casos que muchas veces vemos en la consulta, que sabemos que es algún tipo de distrofia pero rara, que dicen me lo voy a mirar luego en mi casa, no te lo mira o si te lo miras no encuentras nada, y que gracias a tenerlos ahí revisándolo, acumulándolo y haciendo estudios genéticos estáis sacando mucha chicha, mucha pues punta de esa consulta. Sí, la verdad es que se ven cosas muy interesantes y casos muy curiosos. Yo te doy la enhorabuena porque es la única manera de aprenderse esto, aprender muchos, y eso que son pocos los casos, y aprender a destriparlos como habéis hecho, porque no todos los casos que se parecen a las retinosis pigmentarias son retinosis pigmentarias. Yo hacía un comentario en el chat de la imagen que nos ponías como cavitación foveal. Las bestrofinopatías, sobre todo las recesivas, hacen una pequeña atrofia perifoveal, y probablemente yo dudaba si eso es una cavitación o más bien es una pequeña atrofia, como un signo en platillo parecido a los signos en platillo que hacen las posiciones de que a lo mejor puede encajar con la bestrofenopatía la imagen esa de la fobia, ¿no? Que posiblemente no sea tanto una cavitación como esa atrofia del epitelio pigmentado perifoveal. Sí, pudiera ser. Nosotros cuando lo vimos al principio nos pareció más una cavitación, pero es verdad que bueno, que la patología pues sí puede orientar a que sea por afectación del epitelio pigmentario, que sea realmente... Muy fácil verlo así a todo lo pasado, pero bueno, sí, era una reflexión. ¿No sé, algún comentario? Como para toser, la verdad. Claro. Muchísimas gracias. Creo que nos vamos a tener que poner a estudiar esto sí o sí, porque yo creo que esto lo tenemos ya. Muy bien. Mariano, despide y darles... Yo os doy las gracias. Darle las gracias a estos dos pedazos de ponentes que hemos tenido. Daros las gracias a todos por la participación. Hemos llegado a estar conectados 29 personas, ¿de acuerdo? Aunque alguno que otro ya se ha ido con la cerveza. Pero yo creo que han sido dos casos muy interesantes, muy bien presentados. Ha habido quórum, ha habido gente aquí con nosotros y solamente me ha faltado verle la cara a alguno que otro, que siguen tímidos sin pinchar la cámara. Pero bueno, después del verano, en septiembre, estoy seguro que se engancharán y nos enseñarán su cara. Así que muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos y feliz verano, y nada, estudiar mucho, que enseguida vais a tener noticias y cosas que hacer con el Club de la Madura, ¿vale?